Sentí como todo se quebraba en un solo instante, como si la vida que conocía se derrumbara sin aviso. La persona en la que más confiaba dejó al descubierto una verdad que llevaba tiempo ocultando. Su traición no llegó de golpe, sino como una sombra que se fue haciendo imposible de ignorar. Y cuando intenté poner un límite, su respuesta reveló algo que ya no podía pasar por alto. Ese momento encendió una claridad que cambió por completo mi rumbo. Entendí que seguir callando solo la mantenía en control. Así que di un paso que ella jamás vio venir, y con él comenzó todo lo que estás a punto de leer en el primer capítulo. Ella vociferó: «No requiero tu consentimiento para nada», cuando le pedí que no viajara con su ex. Contesté: «Perfecto, porque ya no lo posees», y me mudé mientras ella estaba ausente. Regresó al domicilio y encontró armarios vacíos y una nota. Nunca imaginé que esa frase sería el punto exacto donde mi vida se partiría en dos. Lo recuerdo con tanta claridad que pareciera que la escena aún estuviera fija frente a mí, la luz fría del pasillo, el eco breve de mis pasos y su voz elevándose como si necesitara que el mundo entero escuchara que no pensaba frenar. Yo solo le había pedido una cosa. Una sola. Y no porque desconfiara, sino porque después de tantos años juntos, esperaba que entendiera mis límites del mismo modo en que yo respetaba los suyos. Pero cuando ella giró, con esa mirada que mezclaba desafío y algo más oscuro, su respuesta cayó como una puerta cerrándose de golpe. «No requiero tu consentimiento para nada». La frase no era solo una negación. Era un recordatorio de algo que había estado ignorando demasiado tiempo. Ella ya no me veía como su compañero, sino como un estorbo que frenaba su propio espectáculo. Y lo entendí en el instante exacto en que terminó de pronunciarlo. Fue entonces que dije lo único que tenía sentido. «Perfecto, porque ya no lo posees». No levanté la voz. No moví un solo músculo que delatara lo que sentía. Simplemente lo dije como quien confirma que el aire está ahí, aunque duela respirarlo. Ella abrió la boca para responder, pero ya no importaba lo que dijera. Lo inevitable había comenzado. Ella se fue al viaje igualmente. Sin mirar atrás. Sin cuestionar si su manera de marcharse dejaba una grieta o un agujero completo. Y yo me quedé allí, en silencio, dejando que cada rincón de la casa que habíamos compartido me hablara con una claridad que hasta entonces había sido imposible. Las paredes, los pasillos, los cajones, todo tenía una historia. Y cada historia llevaba una señal que, vista desde la distancia, resultaba demasiado evidente. Hacía tiempo que ya no éramos un nosotros. No planeé nada con prisas. Esa era la diferencia entre reaccionar y decidir. Yo decidí. Guardé mis cosas con una calma que me sorprendió. No era una huida ni un impulso de orgullo herido. Era algo más sólido, más firme, como el cierre exacto de una etapa que finalmente entendía que no tenía por qué seguir arrastrando. Cada prenda que doblaba, cada libro que empaquetaba, cada objeto que había sido parte de nuestra vida juntos se convirtió en un recordatorio de cuánto había cedido, cuánto había tolerado y cuántas señales había borrado a la fuerza solo para sostener algo que ya no estaba en pie. No había tristeza en mis manos mientras trabajaban. Lo que había era claridad. Una claridad tan inesperada que casi dolía. La casa se fue vaciando poco a poco. Primero los cajones. Luego los estantes. Después el armario completo. Y mientras lo hacía, entendí algo más profundo: no estaba abandonando nada. Solo estaba regresando a mí mismo. Cuando terminé, dejé la nota en la mesa del comedor. No era larga. No contenía reproches, ni explicaciones interminables, ni frases dramáticas. No tenía sentido entrar en nada de eso. Era simplemente una línea que marcaba un antes y un después. Una que ella no podría borrar ni reinterpretar. Solo la leería, y sabría. Salí del domicilio sin volver la vista atrás. El portazo no resonó, fue un cierre limpio, como quien apaga una luz que ya no ilumina nada. Afuera, el aire tenía otro peso, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin calcular mis palabras o mis pasos. Caminé hacia mi coche con la sensación de estar cruzando un umbral invisible, uno que llevaba demasiado tiempo esperando. Los días siguientes avanzaron en silencio. Un silencio cómodo, casi necesario. No compartí lo ocurrido con nadie. No busqué opiniones. No esperé validación. La historia ya estaba escrita,
y ella misma se había encargado de escribir la primera línea. Lo único que quedaba era lo que vendría después, y eso me pertenecía por completo. 3 días después, mientras revisaba un documento, mi teléfono vibró. Era ella. Llamadas perdidas. Mensajes. Fotos de la casa vacía. Una pregunta repetida una y otra vez como si con insistencia pudiera reconstruir lo que había perdido. ¿Dónde estás? No respondí. No porque quisiera castigarla. No porque buscara vengarme en silencio. Sino porque responder habría sido retroceder. Y yo ya había cruzado el punto donde el pasado tenía permiso para entrar. Luego llegó el mensaje que sabía que tarde o temprano aparecería. ¿Por qué hiciste esto? Fue en ese momento cuando supe que mi decisión no había sido solo un acto de cierre, sino el inicio real de algo más grande. Algo que no buscaba herirla de manera impulsiva, sino poner las piezas exactas en el lugar correcto para lo que vendría después. Ella creía que yo había desaparecido. Pero yo no había desaparecido. Solo había salido del escenario para mover las cuerdas desde otro ángulo. Al final de la tarde, recibí una notificación en el correo. Ella había intentado acceder a una cuenta compartida que ya no existía. Y entonces entendí que no había terminado. Que lo que había iniciado con esa frase, perfecto, porque ya no lo posees, apenas era la primera piedra de algo más preciso, más lento y más certero. La tranquilidad con la que cerré el ordenador fue señal suficiente. No tenía prisa. No necesitaba verla caer en un día ni en una semana. Esto no era un impulso. Era un proceso. Y yo conocía cada rincón de su manera de actuar. Cada una de sus reacciones. Cada miedo que intentaba esconder. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de mi nuevo departamento, supe que el verdadero movimiento aún no había empezado. Lo que ella había visto, los armarios vacíos, la casa en silencio, la nota sobre la mesa, era solo la primera capa. La superficie. Un aviso. Lo que venía después requería paciencia. Precisión. Y una calma que ella jamás había esperado de mí. Y cuando sonó mi teléfono otra vez, esta vez con un mensaje más breve y cargado de tensión, supe que el momento exacto se estaba acercando. Necesito que hablemos. No contesté. Solo sonreí con la certeza de que, sin saberlo, ella acababa de abrir la puerta al siguiente paso. El mensaje que ella envió, necesito que hablemos, quedó sin respuesta durante toda la noche. No porque quisiera ignorarla, sino porque sabía exactamente lo que buscaba, una reacción que la tranquilizara, una señal que le permitirá creer que aún tenía control sobre algo. Yo ya no estaba ahí. Ese territorio se había cerrado. A la mañana siguiente, mientras revisaba unos documentos, vi que su nombre aparecía otra vez en la pantalla. Esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Y detrás del tono insistente podía imaginar su respiración rápida, el desorden emocional que nunca admitía, la ansiedad por no entender cómo la situación se le había escapado tan rápido. Dejé que el teléfono sonara hasta apagarse. El silencio fue una respuesta más fuerte que cualquier palabra. Después de eso, comenzaron a llegar pequeños indicios de su inquietud. Movimientos en cuentas que ya no manejaba. Intentos de entrar a plataformas que yo había cerrado. Consultas al administrador del edificio preguntando por mí. Todo se veía desde la distancia con la precisión de una obra que avanzaba paso a paso. Pero había algo más. Algo que no había notado al principio. Ella no buscaba una explicación por nostalgia ni arrepentimiento. Estaba intentando recuperar el territorio que había perdido, no la relación. Y eso le daba a mi plan un giro inesperado que no podía ignorar. Esa tarde, decidí revisar un archivo antiguo que había guardado por rutina. Eran conversaciones de meses atrás, mensajes que entonces parecían inofensivos. Pero al leerlos con la claridad de ahora, todo encajó. Había frases repetidas, excusas que nunca coincidieron, silencios estratégicos que antes pasaron inadvertidos. Y de pronto entendí que el viaje con su ex no era el inicio del deterioro, era la continuación de algo que ya venía en marcha desde mucho antes. Ella no solo había cruzado un límite cuando gritó que no requería mi consentimiento. Ya lo había traspasado en secreto. Ese descubrimiento no despertó rabia. Solo confirmó la línea exacta por donde debía avanzar.
La venganza ya no era solo un ajuste emocional. Era la oportunidad de mostrarle, con precisión, cómo se ve la caída cuando las piezas se acomodan sin prisa. No tuve que buscar información adicional. Todo estaba en mi memoria, guardado sin intención de usarlo. Nombres que mencionaba sin mucha explicación. Salidas que justificaba con detalles sueltos. Cambios de humor que atribuía al cansancio. Cualquier otra persona habría pasado por alto esas señales, pero ahora, con la perspectiva correcta, se volvieron una ruta marcada. Esa misma noche, ella volvió a escribir. Esta vez fue directo: voy mañana. No puedo dejar esto así. La decisión ya estaba tomada antes de que yo leyera el mensaje. Si quería venir, la dejaría. Tenía un propósito. Tenía un plan. Y la visita solo facilitaría lo que venía. No intenté evitarlo. No quise detenerla. La ejecución precisa requería que ella entrara por su propio pie. Y lo haría. Al día siguiente, la recibí desde una distancia segura. No en persona. Desde una cámara del edificio. Llegó con paso rápido, como si la velocidad pudiera ordenar lo que tenía roto. Miraba todo a su alrededor, tratando de encontrar una pista, un indicio, algo que pudiera convertir en argumento para acusarme o reclamarme. No halló nada. Tocó la puerta de mi nuevo departamento 3 veces. Rápido. Tenso. No abrí. Saqué el teléfono y envié un mensaje breve: no es aquí donde se habla. Ella retrocedió un paso, desconcertada. Su reacción fue inmediata: ¿entonces, dónde? La respuesta fue simple: tú sabes. No lo pensó. Y esa fue la señal que necesitaba. Salió del edificio y tomó dirección hacia el lugar donde siempre buscó sentirse superior. Un sitio que conocía bien. Uno donde ella creyó que yo nunca descubriría lo que realmente escondía allí. Pero yo ya había estado revisando cada detalle desde días atrás. No la seguí de inmediato. Le di tiempo para que se instalara en su terreno favorito, para que creyera por un instante que recuperaba el control. Cuando finalmente llegué, el ambiente tenía un aire distinto. No era tensión. Era anticipación. La clase de anticipación que precede a una revelación que no se puede detener. Ella estaba dentro, inquieta, mirando su teléfono sin saber si debía llamarme o esperar. Desde donde me quedé, podía ver la mezcla exacta de dudas en su expresión. Un equilibrio frágil que nunca había mostrado antes. Finalmente envié otro mensaje: estoy aquí. Su rostro cambió. No esperaba que llegara tan rápido. Ni que conociera ese lugar tan bien. Entré sin levantar la voz, sin provocar ninguna reacción brusca. Ella dio un paso hacia mí con una mezcla de confusión y expectativa. ¿Por qué me haces esto?, preguntó. La pregunta no tenía sentido para ella, pero sí para mí. Porque la respuesta no iba a ser lo que esperaba. Y antes de que pudiera decir una palabra más, mostré el documento que llevaba conmigo. Uno que contenía la primera pieza concreta de lo que había comenzado a descubrir. Algo que ella jamás pensó que vería expuesto. En el instante en que lo vio, su rostro cambió por completo. No era miedo. No era culpa. Era sorpresa pura. Una sorpresa que revelaba que nunca creyó que yo fuera capaz de llegar tan lejos. ¿Desde cuándo sabes esto?, murmuró. Desde antes de que te dieras cuenta. No hubo gritos. No hubo discusiones. Lo que había entre nosotros en ese momento era otra cosa. Un silencio que marcaba la apertura de una verdad que ella no podía controlar. Lo que vino después fue la confirmación final: no solo había traicionado mi confianza. Había construido un relato entero para sostenerse por encima de cualquier consecuencia. Ese era mi punto de partida real. Cuando salí del lugar, ella quedó inmóvil, calculando qué tanto había descubierto. Y esa incertidumbre, ese vacío exacto entre lo que creía oculto y lo que yo estaba a punto de revelar, sería la herramienta principal del siguiente movimiento. Esa noche, antes de apagar mi teléfono, llegó un último mensaje suyo. No puedes hacer esto. No sabes lo que estás provocando. Su último mensaje quedó en la pantalla como una advertencia tardía. No puedes hacer esto.
No sabes lo que estás provocando. Sí lo sabía. Y esa certeza me llevó a la mañana siguiente con una claridad que ya no admitía retrocesos. Había llegado el momento de mostrarle lo que realmente había descubierto. No era solo un documento aislado. Era un conjunto de piezas que revelaban un patrón completo, encuentros repetidos, favores que ella negaba, movimientos hechos a mis espaldas con la seguridad de que nunca los notaría. Todo seguía un hilo que marcaba su intención desde mucho antes de nuestra última discusión. Necesitaba enfrentarla en un espacio donde cada palabra quedara expuesta sin posibilidad de fuga. No en su entorno, no en el mío. Tenía que ser un lugar donde la verdad fuera imposible de disimular. Elegí la sala común del edificio, un sitio neutral, iluminado, sin rincones donde esconder silencios. Le envié un mensaje breve: ven ahora. No preguntó nada más. Sabía que la conversación que había evitado durante tanto tiempo ya no podía posponerse. Llegó con paso nervioso, mirando todo con la misma inquietud que había mostrado días atrás. Cuando abrió la puerta, sus ojos encontraron la mesa donde había colocado los documentos en orden exacto. No dijo una palabra. Su respiración lo dijo por ella. Siéntate. Fue lo único que pronuncié. Ella se acomodó frente a los papeles sin tocarlos, como si se tratara de algo que pudiera desarmarla con solo rozarlo. Su mirada se movió de uno a otro, intentando descifrar hasta dónde llegaba mi conocimiento. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó, con un tono que buscaba controlar una situación que ya no era suya. Respiré hondo, sin prisa. Voy a poner fin a todo lo que construiste a escondidas. Ella negó lentamente, como si aún creyera tener tiempo para recomponer una versión conveniente. No entiendes lo que pasó. Hay cosas que no sabes. Entonces explícame. Guardó silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque sabía que cualquier historia que inventara caería frente a lo que estaba ahí. Su estrategia habitual, justificar, minimizar, cambiar el ángulo, ya no servía. Tomé el primer documento. Era el registro de una transacción que ella pensó que había eliminado. Lo puse frente a ella. No necesitaba explicarlo. Lo reconoció de inmediato. Luego el segundo, donde aparecía un intercambio de mensajes que mostraba una conexión que había ocultado durante meses. Sus ojos temblaron al verlo. Y finalmente, el tercero, la pieza que confirmaba que el viaje con su ex no era una decisión repentina, sino la culminación de algo que venía planeando mientras yo intentaba sostener una relación que para ella ya era desechable. Ella apretó los labios. No fue como crees. No importa cómo lo describas. Importa lo que hiciste. Por primera vez desde el inicio de todo, se quedó sin argumentos. Sin recursos. Sin la seguridad de quien siempre estuvo acostumbrada a tener la última palabra. ¿Qué quieres de mí?, murmuró. Era la misma pregunta que habría usado en cualquier conflicto anterior, esperando que yo cediera para calmarla. Esta vez no había espacio para eso. Quiero que entiendas que no puedes moldear la realidad para salir limpia. No aquí. No ahora. Ella bajó la mirada, algo que nunca hacía. Intentó ordenar sus pensamientos, pero cada gesto revelaba la caída que llevaba días acumulándose. Sabía que las consecuencias que evitó durante tanto tiempo finalmente la alcanzaban. Entonces solté la parte final. La que guardé hasta ese momento. Ya informé todo esto donde debía. Cada movimiento tuyo está registrado. No puedes negar nada. El impacto fue inmediato. Su respiración se cortó. No era miedo por perderme. Era temor por perder la imagen que había construido, por ver cómo su control se desvanecía frente a decisiones que siempre consideró sin peso. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó con voz baja. Porque tú decidiste cómo terminaría esto desde el día en que cruzaste esa línea. Yo solo seguí el camino que dejaste marcado. Ella se levantó, como si necesitara aire. Caminó unos pasos, tratando de recuperar la compostura. Pero ya no quedaba nada que pudiera sostenerla. Cada intento por negar, justificar o manipular había quedado sin fuerza frente a los hechos. Podemos arreglarlo, dijo en un tono casi inaudible, como si aún quedara una salida posible. No hay nada que arreglar. Se detuvo. Su cuerpo quedó rígido,
entendiendo que ese era el final que nunca imaginó enfrentar. No era un cierre impulsivo. No era castigo emocional. Era simplemente la consecuencia exacta de sus actos. Tomé los documentos, los guardé en una carpeta y me dirigí a la puerta. Ella no me siguió. No intentó detenerme. No pronunció palabra. Había comprendido que cualquier intento sería inútil. Al salir al pasillo, sentí un peso distinto en el aire. No alivio. No triunfo. Solo una calma firme, como si cada pieza finalmente hubiera caído en su sitio. Mi vida ya no giraba alrededor de explicaciones ni concesiones. Había recuperado algo que no sabía que estaba perdiendo, mi propio espacio, mi dirección, mi voz. Caminé hacia el ascensor sin mirar atrás. No necesitaba ver su reacción final. La verdadera respuesta estaba en lo que yo había construido desde el momento en que cerré la puerta de la antigua casa. Todo había llevado a este punto. Cuando las puertas se cerraron, supe que no quedaba nada pendiente. Ni palabras. Ni dudas. Ni sombras. Solo un cierre limpio, inevitable, preciso. Y en ese silencio comprendí que, de todas las cosas que ella creyó manejar, nunca pudo prever esta. El día en que dejaría de tener poder sobre mi vida. Ese fue el final exacto. Y no necesitó ruido para hacerse escuchar.